Pues bien, me acerqué a la Cábala, Sí. empecé a estudiar y me encontré con cosas muy interesantes. Por ejemplo, con un investigador y profesor de Cábala llamado Mario Sabán. Mario Sabán. Tiene 5 doctorados. Es doctor en filosofía, en antropología, en psicología, en historia, en teología y en matemática aplicada. Y tiene muchísimos seguidores en el mundo entero, que entre otras cosas estoy seguro de que lo están escuchando en este instante en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Paraguay y en Brasil. Y él se ha dado a la tarea de explicar qué es la Cábala, algo de lo que mucho está hablándose hoy por hoy. Incluso me cuentan que hay un centro en el norte de Bogotá, en la zona del Parque de la 93, Sí. en donde los interesados pueden ir a estudiar A ver. y a aprender de Cábala. Pues en estos minutos que siempre serán muy cortos para una enseñanza que es muy compleja, pretendemos por lo menos abordar lo elemental de la Cábala. Y saludamos al profesor, al investigador Mario Sabán, que está con nosotros aquí en Radio Red, una mirada diferente. Doctor Sabán, buenos días, bienvenido, gracias por su tiempo. Gracias, muchísimas gracias a vosotros. La verdad que muy feliz de estar conectado con todo Colombia a través de vosotros y bueno, un país muy espiritual. Colombia ha avanzado mucho, sobre todo más en el terreno religioso que en el terreno espiritual, pero de todas maneras igual muchísima espiritualidad que van haciendo en todo el mundo y por eso el interés por la Cábala a nivel mundial. Bueno, muy bien. Sé que es muy complejo el asunto porque entre más lee uno o investiga o ve sobre la Cábala, más explosión interna tiene en su cerebro, por decirlo así, por las ramificaciones, el árbol de la vida, lo que significa incluso para la reflexión alrededor de la muerte, alrededor de Jesús, alrededor de la religiosidad. Pero en síntesis, ¿qué es la Cábala? Entre otras cosas, para despojar tantas dudas y tantos lugares comunes que hay alrededor suyo. Bueno, la Cábala es lo que podríamos llamar la mística del judaísmo, así como en el cristianismo existe la mística cristiana con San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús, en el Islam existe el sufismo, que es la mística del Islam. El judaísmo también tiene su mística. ¿Y mística qué quiere decir? Ir hacia la unidad, ir hacia la matriz, tratar de comprender el universo y el alma, y de lo que estudia la Cábala es cómo nació el universo y qué sentido tiene el alma humana, que básicamente serían las preguntas esenciales del ser humano. Es decir, todo ser humano se pregunta qué hace aquí, para qué vive, para qué existe, cuál es su función. Entonces la Cábala lo que trata de averiguar desde un conocimiento muy ancestral, estamos hablando de 22 siglos o 23 siglos para atrás, es cómo funciona el alma, cómo vivir en paz, cómo ser feliz, cómo potenciar nuestras virtudes, equilibrar nuestros defectos, pero sobre todo tener una percepción, una comprensión de la realidad que nos permita de alguna forma no enojarnos con el mundo. La Cábala entiende que, por ejemplo, el enojo es la medida de la ignorancia, la medida del ego, porque es la no comprensión. La Cábala es un camino de conocimiento, no es un camino de creencias. Uno no está evangelizando ni poniendo dogmas ni ninguna creencia religiosa, solamente explica el funcionamiento del alma a través del árbol de la vida, explica también el funcionamiento del universo a través del mismo árbol de la vida, que se puede extender hacia lo macro, y básicamente la persona ya sabe, a partir de aquí, comenzar a equilibrar su alma, comenzar a llegar a cierta paz interior, que la paz interior es compatible con el crecimiento. Es decir, que nosotros en la Cábala lo que pretendemos es que cada alma pueda descubrir, pueda revelar la potencia que tiene para su crecimiento. Nosotros entendemos, siguiendo uno de los libros fundamentales de la Cábala, que es el Zohar, que el deseo es el fundamento del universo. Y todos tenemos deseo, y el alma lo que quiere es crecer hacia la luz, crecer en el nivel de conciencia. Básicamente lo que quiere un ser humano
siempre es crecer. Lo que pasa que los sistemas económicos lo que han hecho es derivar el crecimiento solamente en la materia, en tener más zapatos, más casas y más autos, pero eso no da la respuesta. La respuesta está en crecer en nuestro interior, en ser mejores personas, en vivir más en paz con cada uno de nosotros mismos. Eso se llama aumentar el nivel de conciencia. Sí, profesor Mario Sabán, usted lo ha sintetizado de una manera muy precisa. La Cábala es esa mística judía que estudia cómo nació el universo y qué sentido tiene el alma humana. Y a partir de ahí se convierte en un camino de conocimiento a través del árbol de la vida. El árbol de la vida es fundamental en la Cábala, pero explicar cada uno de los 10 caminos, por decirlo así, de las 10 ramas del árbol de la vida, pues es muy pretencioso y es imposible hacerlo en radio y con el tiempo tan corto que hay hoy en día. Pero básicamente, cuando la gente se acerca a la Cábala, se acerca a un conocimiento de cuántos años, cuánto tiempo tiene esta mística judía rondando por allí. Incluso en algún momento se decía que solo unos elegidos podían estudiar la Cábala, y hoy en el mundo entero se ha abierto mucho más. Pero de una sabiduría, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Y por lo menos 2300 años. Imagínense que para nosotros Jesús, siendo judío y siendo místico, tiene las dos cuestiones para ser un cabalista. Jesús mismo era un cabalista. Todas las parábolas que usted encuentra en los evangelios hablan de que el ser humano mejore, de que el ser humano eleve su conciencia, hablan de lo que es el reino de Dios. Todas las parábolas de Jesús, por ejemplo, todas las enseñanzas, no son enseñanzas religiosas. Jesús no dice que hay que ir a misa los domingos, Jesús no dice que hay que ir a la sinagoga. Todas las enseñanzas de Jesús son para el mejoramiento del ser humano. Y de eso se trata la Cábala. La Cábala nació 2 o 3 siglos antes de la aparición de Jesús, de nuestra era, así que se puede calcular en 2300 años, por lo menos, porque ya había grupos esenios en los alrededores de Qumran, en el desierto de Judea, que ya tienen elementos de la mística hebrea, de la Cábala. Un siglo después encontramos elementos ya muy definidos de la Cábala en el siglo II, y también encontramos elementos de Cábala en San Pablo. Imagínense que muchos cristianos no saben que tienen libros de Cábala en el propio Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Nuevo Testamento tiene un libro de Cábala impresionante, que es el Apocalipsis. El Apocalipsis de San Juan, la simbología que tiene, las 7 trompetas, todo lo que sucede en ese libro no tiene nada que ver con los evangelios. Es un libro de Cábala. Es un libro no histórico literal. Es un libro simbólico, un libro de una interpretación simbólica que permite conocer aspectos simbólicos ya de la Cábala, los 144.000, las 12 tribus. Todos son elementos simbólicos con los que trabajamos en la Cábala. Entonces, yo le diría 2200, 2300 años de antigüedad. Mario, ¿la Cábala está relacionada con la meditación? Bueno, la Cábala tiene diversas ramas. Tiene también un aspecto meditativo, también tiene un aspecto teórico, tiene un aspecto práctico. Hay diferentes divisiones en la Cábala, diferentes disciplinas. Hay meditaciones, por ejemplo, con el nombre de Dios, diferentes meditaciones de respiración, pero no solamente es meditación, sino también es cambio de comprensión, cambio de percepción de la realidad. Nosotros tenemos que pasar de una percepción lineal a una percepción circular. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nosotros vemos como contradicciones o como paradojas dentro de la realidad no son tal. Si nosotros analizamos profundamente la realidad está unida por una unidad oculta que nosotros estudiamos, y después nosotros vemos los fragmentos que hay dentro de la realidad, para que la gente lo pueda entender. Así como mi cuerpo tiene potasio, así la banana tiene potasio. Entre nosotros y la banana tenemos una relación, porque los dos tenemos potasio. Quiere decir que estamos unidos en una unidad. Toda la realidad, aunque aparezca diferente, toda la realidad de lo que nosotros vemos tiene una unidad interna y tiene una correlación, tiene una conexión. Quiere decir que si yo hago daño, el daño que hago, el enojo que hago, tiene una resonancia vibracional de energía
sobre el resto de la gente. Por eso en la humanidad hay que tener mucho cuidado, porque cada uno de nuestros actos no es subjetivo, es cosmogónico desde el punto de vista de la cábala. Es decir, cada acto que yo realizo afecta a todo el universo y no nos damos cuenta de la importancia que tenemos en este aspecto, en que cada acto que nosotros estamos haciendo está modificando el universo. Si yo le contesto mal al portero de mi edificio o no lo saludo, este hombre se desequilibra y comienza a generar mal en otros y comienza a haber violencia y comienza a haber conflicto. Toda la violencia que se genera, que la vemos en el exterior a través de las guerras y a través de los conflictos, a través de las izquierdas y las derechas a nivel político, todo lo que nosotros vemos como conflictos tienen su raíz en los conflictos interiores del alma humana, que es lo que hay que arreglar. Profesor, dijo usted hace un momento que la cábala es un camino de conocimiento y no un camino de creencias. ¿De dónde surge entonces, en el acervo popular, no sé, a uno le preguntan, ¿usted sabe qué es una cábala? Y uno dice, sí, son predicciones, son conjeturas, son suposiciones, y uno siempre dice, vamos a hacer cábalas, y empieza uno a hacer como adivinaciones, no sé. ¿De dónde surge entonces esa creencia que no es para nada acertada? No se oye. No lo oigo, exacto. No ¿Ahí me escucha mejor? Perdón. No, ¿me escucha mejor ahí? Me puede hablar un poco más lento porque no se oye. ¿De pronto es el micrófono? Sí, bueno. Es que mi compañera Yanelda le estaba preguntando que de dónde surge, digamos, como esa mirada esotérica de la cábala, de decir, no, es que vamos a hacer cábalas, o sea, vamos a hacer adivinaciones, vamos a hacer conjeturas. ¿Ese ámbito, ese hálito esotérico de la cábala es válido? ¿Hace parte también de la lectura de la cábala? No entiendo la pregunta porque no se oye. Es que ya está mal. Se oye como, no oigo lo que me están preguntando, perdone. Bueno, vamos a mirar a ver. Sí, él se le... Sí. ¿Por acá más cerquita? No sé qué estará pasando entonces, porque lo estábamos escuchando perfectamente, pero no sé ahora qué ocurra, profesor. ¿Ahí sí nos escucha, Mario? No, espérate porque lo sacaron. Bueno, en un momento estará con nosotros. Bueno, es un asunto bien complejo el tema de la cábala, muy interesante, está muy de moda. La cábala es la mística judía, estudia cómo nace el universo, qué sentido tiene el alma humana. Es un camino de conocimiento a través del árbol de la vida. La persona puede empezar a encontrar su conocimiento interior y es un conocimiento que tiene más de 2.300 años. Nació la cábala 2 o 3 siglos antes de nuestra era, o sea que tienen 2.300 años, y para los cabalistas, para los estudiosos de la cábala, Jesús era un cabalista, ¿verdad? Porque recuerda, Mario Sabán, que incluso los cristianos tenemos libros que pertenecen a la cábala, es decir, a la Torá judía, los libros que hacen parte del Pentateuco, y hace mención concretamente al libro del Apocalipsis. Lo cierto, Kelly, es que mucha gente se está acercando. En Bogotá ya hay centros de estudio de cábala. Hay personas que dicen, oiga, me gustaría acercarme un poco más para tratar de saber quién soy yo, realmente cuál es el sentido de mi existencia, o para tratar de encontrar un poco de paz, ¿verdad? Interesante, es una opción, sí. A través del conocimiento de esta mística judía, que usted decía, Capi, tiene a varios personajes del mundo metidos en ello, ¿no? Claro, sí. Si recordamos, uno hablaba de famosos y lo vinculaba con la cienciología, Tom Cruise y otros, pero claro. Comienzo a buscar en la cábala y encuentro nombres, ya mencioné a Madonna, está David Beckham, Sí. Demi ¿También? Moore, sí. Sí, en el documental lo contaba. Sí, Sí, lo pero contaba. pasan como por encimilla, sí. Sí, pero igual él tenía que la manillita, que las medias. Sí, está Demi Moore también, Barbara Streisand, Gwyneth Paltrow y muchos más. Y por eso, porque está haciendo furor en estas celebridades y en Hollywood, muchos se preguntan por qué está pasando esto, ¿no? Y obviamente crea un gran interés sobre lo que es la cábala, ¿no? Y tanto, Capi, que nos contaba Juan, y sí, el centro de cábala aquí en Bogotá, que queda en el Parque de la 93, en la 93B con 11, es un local ahí tal que es conocido en el parque. Mucha gente, obviamente, interesada en este tipo de salidas. En ese tipo de temas, recorriendo ese tipo de
caminos. Vamos a reintentar la comunicación. Mario, ¿nos escucha ahí? Profesor Sabán, ¿nos oye? Bueno, hay una dificultad hoy, precisamente hoy, de comunicación. Hoy 13. ¡Uy! ¡Tablero! El número cabalístico, ¿se acuerda que también dicen eso? Claro. Sí, que es número cabalístico. Oiga, pero como dicen por ahí, todo depende de cómo le vaya a uno a la fiesta. Lo digo por Taylor Swift, que está de cumpleaños y nació el 13 de diciembre de 1989 y considera el 13 su número de suerte. Dice, nací un 13, cumplí 13 un viernes 13. Conseguí mi primer disco de oro en 13 semanas. Mi primera canción, que fue número 1, tenía una introducción de 13 segundos. Cada vez que gano un premio, he estado sentada en el asiento número 13 y siempre busco el asiento 13. Bueno, básicamente, cada vez que un 13 llega a mi vida es algo bueno. Así que todo depende, ¿no? Wow. Mire, Yo no me rindo. ¿ya está el señor ahí? Yo no me rindo. Profesor Mario, ¿está con nosotros otra vez? Perfecto ahora. Bueno. Ahora nos escucha mejor. Es que Janek, mi compañera Yanelda Jaime, le estaba preguntando que en el entendido de que usted nos habla de una mística judía como es la Cábala y cómo se preocupa por el origen del universo, el sentido del alma humana, en fin, ¿de dónde viene aquello de hacer cábalas o de hacer predicciones o adivinaciones? ¿Tiene algo que ver con la Cábala, con el camino místico, con la mística judía? Sí, claro que tiene que ver, porque eso además lo tiene la Biblia. Los profetas que usted encuentra en la Biblia son los que podían ver el futuro, y eso es básicamente lo que hacen, lo que se llama la magia, digamos, una persona que profetiza, una persona que puede ver el futuro, es lo que hacían los profetas de Israel, y esto está en el Antiguo Testamento, lo pueden ver claramente. Todos los profetas, Isaías, Jeremías, Zacarías, todo lo que hacían era comprender qué podía llegar a pasar en el futuro. Fíjese, le voy a dar un ejemplo de esto para que la audiencia lo comprenda. Nostradamus tenía 2 abuelos rabinos, uno de los cuales era cabalista, y muy poca gente lo sabe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, a ver, para que la gente lo comprenda desde el punto de vista de la comprensión, porque si no se van a creer que es una superstición o una creencia. Para que se comprenda es que cuando uno profundiza la realidad, ve cosas que el otro no ve. Le voy a poner un ejemplo para que se comprenda más para nuestro auditorio. Imaginemos que estamos en una universidad y la gente está estudiando física. Y mientras están estudiando física hay un alumno que se llama Albert Einstein que está viendo algo de la física que los demás no pueden ver. ¿Estamos de acuerdo? Los demás no pueden ver la teoría que está teniendo Einstein en ese momento con respecto a la física. ¿Y por qué los demás no pueden ver? Porque no pueden profundizar dentro de la realidad. Lo que nosotros llamamos conocer el futuro no es conocer ningún futuro, es conocer el presente, pero es conocer la información oculta que hay en el presente, que la vamos a descubrir en el futuro. Es decir, toda la información no está en el futuro, toda la información está aquí. Es decir, el problema son nuestras limitaciones, que no podemos ver toda la información que hay en el universo. Es decir, que cuando decimos el hombre ha descubierto algo que ya en el universo existía por los siglos de los siglos. Así que nada está descubierto totalmente, está descubierto para nosotros, pero en el universo esa información ya existía. Lo que la gente cree que es magia, que es revelar una información que uno de alguna manera encuentra, es que no se comprende que es una información que siempre estuvo. Entonces, lo que el señor Einstein logró encontrar de la realidad es profundizar dentro de la física y encontrar algo de la realidad. La Cábala trabaja la profundidad de la realidad y encuentra percepciones de la realidad más allá de lo normal. Y la gente dice, bueno, eso es paranormal. Todo lo que es paranormal es muy normal, solamente que es un nivel de profundidad dentro de la realidad. Ahora, en este punto, profesor Mario Sabán, muchos oyentes de Radio Red que nos escuchan no solo en todo el territorio colombiano, sino en el mundo entero, y así nos lo han testimoniado a través de los mensajes que nos envían, se pueden estar formulando esta pregunta. Una persona que estudia la Cábala tiene que necesariamente creer en Dios
o... No tiene que creer en nada. Ajá. Y si quiere creer en Dios, que crea, puede creer en Dios, en Buda, en el gato, en lo que quiera. La cábala no es un camino de creencias, es un camino de conocimiento, según lo que dice el texto de la Biblia en Proverbios 24:16. El necio lo cree todo, el inteligente comprende. El necio lo cree todo y el inteligente comprende. Qué buena frase. Muy bien. Y a todas estas, al hablarse de una sabiduría judía, de una mística judía, se parte como elemento fundamental de 5 libros que hacen parte del Antiguo Testamento. Luego puede haber hoy en día, esto lo digo porque Colombia es un país que tiene una población muy importante católica, puede haber un cristiano que crea en la cábala, que estudie la cábala sin que haya allí una contradicción. No hay ninguna contradicción, entendiendo que nosotros la llamamos Torá al conocimiento de toda la realidad. Hay una diferencia entre la Torá, que son los 5 libros de Moisés, y que son términos de la Kabbalah. La Torá para la Kabbalah es infinita, es el conocimiento de toda la realidad del universo. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción de que ningún ser humano quiera conocer lo que sucede en el universo. Es decir, que cada uno puede tener la creencia que quiera y no hay ningún problema. El 99% de mis alumnos en todo el mundo son de raíz cristiana. Tengo algunos musulmanes y algunos judíos, pero la gran mayoría de mis alumnos son cristianos y ninguno de ellos ha manifestado ninguna contradicción. Sí es verdad que la cábala como espiritualidad hace una crítica a la intermediación religiosa. ¿Esto qué quiere decir? La espiritualidad es una relación del hombre con Dios en forma directa y no cree en que alguien me intermedie. Es decir, hay ahí sí un desarrollo de la conciencia individual, de la subjetividad individual. El místico entiende que se puede comunicar con Dios, tanto sea católico, judío, musulmán o de cualquier tradición. Es decir, hay una comunicación directa, así como Jesús se comunicaba con Dios, Abraham se comunicaba con Dios, todos los del Profetas. Antiguo, del Nuevo, Uh-huh. y mucha gente hoy se puede comunicar con Dios en forma directa. Lo que la Cábala no cree es que necesitemos intermediarios donde tenemos que pagar peaje, en el sentido de que la autoridad religiosa no puede intermediarme en mi relación con la divinidad. Entonces, en este sentido, nuestra relación, fíjese, el propio Jesús que decía en el Nuevo Testamento, cuando quieras orar al Padre, enciérrate en tu habitación y ora en lo secreto. Lo recuerda, no sé si usted viene de la tradición cristiana para recordar este pasaje. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Jesús decía, tienes que ir al sacerdote a que te confiese, tienes que ser absuelto. No había intermediación. Según toda la tradición de la Cábala, Jesús incluido, dice hay que encerrarse en la habitación y orar al Dios en lo secreto si es que la persona cree en Dios. Hay gente que es atea y a la gente atea no tiene que orar de alguna forma, porque en realidad también hay un concepto muy distorsionado del rezo. Si Dios es omnipotente no necesita de ningún rezo. Por lo tanto, hay mucha gente que me dice, es necesario rezar. Mire, el rezo, desde el punto de vista del hebreo, es la transformación personal de uno con uno. Quiere decir que uno no le reza a Dios, uno se reza a uno, porque Dios no necesita de nuestros rezos. Y finalmente, profesor Mario Sabán, ¿qué es el árbol de la vida en el estudio de la Cábala? El árbol de la vida son las 10 dimensiones que tiene el alma, 10 dimensiones que tienen que estar equilibradas en el terreno emocional, en el terreno intelectual, que se estudian cuáles son sus desequilibrios, qué tipo de energía hay ahí, cómo controlar esa energía para poder ser más feliz y que todas de estas 10 dimensiones de alguna manera se puedan desarrollar. Cuando un ser humano no desarrolla alguna de estas dimensiones, se desequilibra. Entonces lo que estamos buscando son lo que podríamos llamar desequilibrios positivos, es decir, cuando yo estoy creciendo, estoy teniendo un desequilibrio positivo, justamente porque estoy creciendo, pero cuando no estoy creciendo, es posible que tenga desequilibrios negativos. Hay desequilibrios que me hacen daño y desequilibrios que no me hacen daño, es decir, hay desequilibrios que me hacen daño, que son los típicos desequilibrios que podemos tener todos, pero los que no me hacen daño son los que yo me planteo para crecer, porque cuando uno crece, provoca desequilibrios. Entonces, pero hay una diferencia. Los desequilibrios que uno provoca cuando crece
son simultáneos a mantener la paz interior. Si un desequilibrio me saca la paz interior, quiere decir que es un desequilibrio negativo. Si un desequilibrio no me saca la paz interior, sino que al contrario me permite crecer, es un desequilibrio que yo estoy empujando a mi estructura a desequilibrarse para poder crecer. Todo crecimiento implica un desequilibrio, pero es un desequilibrio a favor del crecimiento, no del estancamiento. Pues profesor Mario Sabán, muchas gracias por su tiempo. Este es apenas un abrebocas de un tema que seguramente estaremos ampliando más aquí en Radio Red. Aquí abordamos temas que quizás en otros ámbitos no se abordan. Hay algo quizás de temor de tocar algunos temas o de hacerlo de una manera diferente. Aquí sí lo hacemos. Y esto nos sirve para aprender algo más. Ese es el sentido, esa es la intención de entrevistas de esta naturaleza con personas que se dedican a estudiar bien los temas que conocen o que enseñan. Gracias por su tiempo. Es usted muy amable, profesor Sabán. Gracias a vosotros, mucha bendición, mucha luz, que sigamos avanzando, que sobre todo terminen las guerras en el mundo, que solo benefician a los que hacen dinero con las armas. Shalom a todos. Shalom. Gracias, Mario Sabán, que es psicólogo, teólogo, autor y filósofo argentino de origen judío sefardí, vive en España y nos cuenta de la cábala como mística judía. Hemos aprendido algo más, sin lugar a dudas, ¿cierto? Qué loco. Sí. Cómo nace el universo, qué sentido tiene el alma humana, trata de averiguar cómo es que estamos acá y por qué, y convierte la cábala en un camino de conocimiento a través de este árbol de la vida. El tema no es muy fácil. Si ustedes averiguan, van a encontrar un sinnúmero de complejidades que lo acompañan, pero vale la pena que sepamos que esto está acá y que hay mucha gente que está interesada y que a lo mejor mucha gente está encontrando respuestas en la cábala.